Muy buenas, mis amigos, hermanos, bendiciones. Es un placer estar con ustedes en esta nueva oportunidad que tenemos para compartir la palabra de Dios. Con una nueva serie, un nuevo material, el cual estaremos compartiendo con ustedes a través de esta red. Pedimos al Señor que todo lo que vayamos a compartir en este nuevo material, esta nueva temática, sea de bendición para cada uno de nosotros. Sé que cada vez que nos disponemos a estudiar la palabra de Dios con un sentido de necesidad, pues ella obrará en nosotros conforme a esa voluntad de Dios que quiere en nosotros restaurarnos, edificarnos, ennoblecernos, hacernos hombres y mujeres de bien, capaces de servir a otros sin egoísmo, sin maldad, con un corazón dispuesto solamente a dar, sin buscar nada a cambio. Así que volvemos en un momentito para continuar con este tema muy interesante. El tema que vamos a tratar durante estos días que nos hemos propuesto trabajar es el nuevo material del libro de Marcos. Y allí estaremos mirando todo lo que el Evangelio de Marcos nos ofrece para estar al día conforme a lo que él escribió de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera que antes de iniciar el estudio, nosotros vayamos a nuestro Dios a través de la oración. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia, que nos das el privilegio de abrir tu palabra, de estudiarla, y, oh Dios, de extraer de ella las lecciones que necesitamos aprender. Al comenzar este nuevo material, esta nueva temática, pedimos la bendición, la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El comienzo del Evangelio. El comienzo del Evangelio. Y el verso que vamos a estar trabajando está en el libro de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. Es interesante que el libro de Marcos comienza con un llamado que hace el Señor Jesucristo a creer en el Evangelio. ¿Y por qué este énfasis de creer en el Evangelio? Bueno, es que es difícil para una mentalidad incrédula, una mente acostumbrada a dudar de todo, a pensar comúnmente mal de todo lo que está a su alrededor. De hecho, la ciencia establece que para uno tener esa capacidad de raciocinio, conforme a un pensamiento independiente, lo primero que tiene que hacer es dudar. Y al dudar, entonces se generan esas ideas que de algún modo, dice la ciencia, te hacen ver las cosas de un modo distinto. Y tú logras, por así decir, una individualidad que no está sujeta al pensamiento de ningún otro, ni con la esclavitud mental
que sugiere que dependas de lo que otro piensa y dice. Así que cuando Jesús dice crean al Evangelio, es sabiendo Él que el germen de la duda está latente en el pensamiento de todo ser humano. El ser humano duda de todo, especialmente en estos días. De hecho, todo el sistema que uno maneja comúnmente, en los negocios, en las relaciones humanas, aún en las mismas actividades religiosas o, mejor dicho, sociabilidad, en el compartir de nosotros los religiosos, muchas veces esa apertura no está del todo hacia nuestro prójimo, hacia nuestro semejante, porque dudamos. Y si dudamos del prójimo, pues naturalmente es posible que dudemos de lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Por eso, al llegar Jesús, Él dijo, crean al Evangelio. O sea, creer en esto es un desafío que el cielo tiene para con nosotros, en que podamos creer. Y por eso la forma en que nuestro Señor Jesucristo se manifestó fuera para que no quedara ninguna duda de que Él es el Hijo de Dios y que tiene para nosotros una mejor manera de vivir. Ahora bien, el versículo también tiene otros puntos que vamos a considerar en este momento, aparte de creer, y es la parte de arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? El libro El Camino a Cristo da una definición muy interesante, y es que ella dice que el arrepentimiento verdadero comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. ¿Tristeza por qué? Por el pecado y abandono del mismo. Es interesante que la mayoría de los cristianos hoy, en la práctica, no hemos entendido qué significa arrepentirse. Pues entendemos que arrepentirse es simplemente tener un dolor emocional o sentimental por un hecho que me haya ocurrido a mí, por las consecuencias de haber hecho algo que de algún modo me dio malos resultados. Casi siempre nosotros miramos el arrepentimiento por ese lado, pues solamente muchas veces, y digo esto con un profundo sentir, solamente cuando las consecuencias son adversas a los planes y proyectos que nosotros tenemos, es que nos arrepentimos. Pero si no son develadas, y eso es por la gracia y la misericordia de Dios, porque si no fuesen develadas, el resultado de nuestros errores, pues el ser humano no tendría posiblemente una herramienta que lo hiciese considerar sus caminos y sus decisiones. Pues casi siempre nosotros estamos tratando de que las cosas sean conforme a nuestras ideas, conforme a nuestros propósitos, conforme a nuestros propios planes. Y el arrepentimiento verdadero comprende es tristeza por el hecho, no por el resultado en sí. Porque lo que detonó un resultado negativo fue una decisión equivocada, fue una consideración equivocada. Y esa tristeza que debe ocurrir en nosotros, producto de la acción y del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, debe ser el resultado de considerar el hecho, no el resultado. Pues como dije, si el resultado no fuera adverso, pues posiblemente nosotros nunca consideraríamos el hecho en sí, ¿no? Así que la Biblia nos da, y quisiera citar 4 puntos que consideran las Escrituras, que están dentro del verdadero evangelio. Número 1, reconocimiento. Según el libro de Salmos, capítulo 51, versos de 3 al 4, David reconoce. ¿Y qué significa reconocer? O sea, es
yo conocerme por encima de lo común. Pues muchas veces nosotros decimos conocernos a nosotros mismos, pero caemos muchas veces en el engaño de creernos esa falacia. Pues nosotros no sabemos quiénes somos hasta que se dan algunas circunstancias que retan nuestro temperamento, nuestras ideas, nuestros gustos, nuestras elecciones en sentido general. No sabemos qué haríamos por una persona hasta que nos traiciona. No sabemos qué haríamos por uno de nuestros hijos si niega nuestra paternidad. No sabríamos qué haríamos si en medio de un esfuerzo ministerial, empresarial o de negocio, somos abandonados a nuestra suerte en el momento más difícil. No sabríamos qué haríamos ante la traición sentimental. No sabríamos qué haríamos ante la traición de un amigo que no valoró nuestra amistad y la vendió barata por algo muy barato. Pues esas cosas nos desafían y revelan en nosotros cosas ocultas de las cuales nosotros no conocemos posiblemente ni la mitad. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, habla de la contrición, que es el segundo paso. Un corazón contrito. Un corazón, una mente, como así lo establece, pues corazón en la Biblia es mente. Una mente contrita es una mente que entiende con profundidad las razones del hecho, las razones por las cuales hizo las cosas. No busca culpable, sino que se mira a sí mismo en busca de un análisis profundo del porqué de las cosas. Tercer punto, se vuelve, según el libro de Hechos, quiero leer ese versículo, Hechos, capítulo 26, versículo 20. Hechos 26, 20. Comprende tristeza. Miren esto. Y aquí es algo muy interesante que quiero citar. Dice, Hechos 26, 20 dice, antes anuncié primero a los que están en Damasco y en Jerusalén por toda la región de Judea, a los gentiles, que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Realmente muchas veces nosotros no decimos que nos arrepentimos, pero continuamos haciendo las mismas cosas. Eso es un arrepentimiento falso. Pues un verdadero arrepentimiento implica abandono total y absoluto de las malas cosas que hacíamos antes. Y esto no de nosotros mismos, porque nadie puede librarse por sí mismo de sus malas acciones, de sus malos hábitos, porque eso es un constructo, o sea, es una construcción en el cual con el que nos manejamos día a día. Son nuestras ideas, son nuestros gustos, son nuestro conocimiento, son nuestra forma de ver la vida, las que nos llevan a hacer lo que hacemos. Y de eso, naturalmente, el hombre no se puede zafar, porque hay un poder interno que es el que lleva el motor de todo eso. Y ese poder interno se llama pecado, ¿no? Y punto número 4 es la conversión, según Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que cuando Jesús comienza a predicar el evangelio, él comienza con esta frase: arrepiéntanse y crean al evangelio. Allí está, de algún modo, el Señor Jesús haciendo énfasis a todo esto que hemos dicho. Es fácil entregarse. Es el acto más difícil que cualquier ser humano está llamado a hacer, a entregarse. Porque entregarse significa dar todo lo que soy y todo lo que tengo para que otro superior a mí dirija y haga todo de aquí en adelante. Misionero fracasado. Marcos cuando él inició, según el libro de Hechos capítulo 12, versículo 12, inició
de una manera, vamos a decir, muy interesante en su casa, donde su mamá se hacían reuniones evangélicas, o sea, allí, en el tiempo de los apóstoles, las iglesias funcionaban de casa en casa. No habían templos para albergar la cantidad de hermanos creyentes, sino que de casa en casa era que se hacían las reuniones evangélicas. Así que cuando Marcos inicia, fue motivado por el contacto con los apóstoles y, bueno, y decidió de algún modo emprender la vida misionera junto con ellos. Así que cuando la iglesia primitiva estaba en sus inicios, no era fácil la manera de vivir de los apóstoles, pero Juan Marcos decidió emprender. Así que en la medida que él fue mirando las precariedades con las que tenía que encontrarse día a día, con las vicisitudes que implica vivir como misionero, que es una vida de sacrificio continua. Y cuando me refiero a misionero, no solamente estoy hablando a los hermanos que se van de un país a otro a compartir el evangelio, a iniciar la obra de Dios en lugares donde no existe, etc. No, misionero es todo aquel que decide empuñar el cetro del evangelio y llevarlo hacia adelante. Todos nosotros estamos llamados a vivir como misioneros, independientemente de cuál sea la labor que estemos desarrollando. Así que Juan Marcos, al ver la vida abnegada que había que vivir de manera continua, pues decidió volver atrás. Y aquí, ojo con algo aquí. Todos nosotros estamos en el riesgo, en un momento determinado, de volver atrás. Todos. La experiencia de Juan Marcos nos dice eso, de que todos en un momento determinado hemos sentido la invitación de soltar el arado y volver atrás. Porque déjenme decirle algo, mis queridos amigos y hermanos. La vida cristiana cada día tiene nuevos retos que enfrentar. Nuevas aventuras espirituales, por utilizar una palabra, que aún nosotros no conocemos el resultado de lo que tenemos que entregar para que la obra de Dios en nuestras vidas y con los que están con nosotros siga hacia adelante. Y muchas veces ni siquiera pensábamos que tendríamos que hacer tales o cuales sacrificios para la honra y la gloria de Dios. Y estos desafíos son los que muchas veces nos, vamos a decir, desafían espiritualmente. Y que el abandonar ciertos gustos, ciertos lujos, ciertas comodidades, a cierta manera de vivir, pues nos desafía a querer volver atrás. Por eso hay muchos queridos hermanos cristianos que buscan la manera de cómo acomodar su experiencia cristiana. ¿Quiere decir eso que vivir cómodo es pecado? No, jamás. Pero la lucha del cristiano, la manera en la que el cielo nos ha llamado a vivir, no es la persecución de una vida cómoda, sino el procurar que el Evangelio de Cristo sea predicado y compartido, primero con nuestras vidas, después con nuestra voz y con nuestro testimonio. Por lo tanto, es de vital importancia que nosotros consideremos ese ejemplo de Juan Marcos, porque puede ser que no sea que abandonemos, vamos a decir, el barco cristiano, sino que en medio del barco tratemos de acomodarnos de manera que no nos sea tan tortuoso el viaje hacia el reino de los cielos. Por eso muchas veces queremos inclusive hasta vivir la vida como la vive aquel que no cree en Dios. O buscamos de muchas veces hacer una mezcla de cosas del mundo y de cosas que tienen que ver con la vida cristiana para no vivir tan sacrificado. Y eso es peligroso, porque en la medida que yo abandono los sacrificios que el cielo pide de mí,
como individuo, como familia, como ministerio, en esa misma medida su espíritu se va separando de mí. Y voy perdiendo la esencia de la vida cristiana, aunque en la forma prospere y desarrolle. Porque en esto, lo que realmente atrae a otros para vivir como nosotros vivimos, no es la forma, sino el espíritu. Es como manejamos las situaciones adversas que día a día nos acontecen. Es como nosotros respetamos y valoramos los principios divinos que son puestos en nuestras manos. Es como nosotros manejamos las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos y el uso que nosotros le damos en cuanto a la manera de vivir que tenemos. Así que Juan Marcos decidió volver atrás. Pero vamos a ver qué pasó más adelante. Según el libro de 2 Timoteo, Colosenses capítulo 4, Filemón capítulo 1 y 1 de Pedro capítulo 5, Juan Marcos recapacitó y volvió. Ahora, ¿por qué? Aquí aparece una pregunta. ¿Por qué rechazó Pablo a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Pablo era un hombre muy, vamos a decir, muy directo, muy radical, vamos a decir, en cuanto a su manera de entrega al Evangelio. Pablo no escatimó esfuerzo, Pablo no escatimó nada. De hecho, el capítulo 8 de Romanos dice que lo abandonó todo, lo dejó todo, lo tenía todo por basura para ganar a Cristo. Y al ver el comportamiento de Juan Marcos, él lo consideró indigno de participar de esto. Pero Bernabé, que de hecho era un apóstol más experimentado, con más edad, por así decir, y con un poquito más de trayectoria, pues Bernabé, según el libro de Hechos capítulo 5, fue de los que recibió a Saulo de Tarso, Pablo, y de algún modo fue que le instruyó en la vida cristiana en ciertos aspectos. Así que Bernabé, reconociendo la debilidad humana y la fragilidad con la que uno puede de algún modo fracasar, él decidió darle otra oportunidad. Pues había visto en Juan Marcos un muchacho muy noble, con alguno que otro defecto, pero con tantas virtudes que si podía otra vez captarlo para el reino de Dios, Juan Marcos podría ser ese hombre que pudiera redundar para honra y gloria de Dios. Y evidentemente los resultados ahí están, que Marcos escribió un libro para mostrar la bendición de nuestro Señor Jesucristo y demostrarlo con las evidencias de un evangelio más práctico, ¿no? Así que Bernabé le dio esta oportunidad a Marcos y Marcos no la desperdició. Continuó su trayectoria hasta el final de sus días, ejemplificando, testificando y proclamando a ese Jesús resucitado que reina y vive por los siglos de los siglos. Así que, qué importante es que nosotros valoremos la segunda oportunidad. Esta oportunidad que aunque esté condicionada, esté muy motivada a darle a otros esa nueva apertura de que pueda reencauzarse por encima de sus errores. Dios es un Dios de segunda oportunidad. Yo diría que hasta de más. Personalmente a mí, creo que Él me ha dado más que segunda oportunidad. En toda mi trayectoria como cristiano y caminando con Él, me ha dado más de 5, 6, no sé, no tengo cómo contarlas. Las oportunidades que el cielo otra vez me ha dado de sobreponerme a mis errores y a mis faltas y seguir hacia adelante. ¿Quiere decir eso que la vida cristiana consiste solamente en oportunidades? No necesariamente, porque el crecimiento nuestro tiene que ser de manera continua y un crecimiento que nos garantice el no estar tropezando a cada momento, sino ir madurando como hombres y mujeres en Cristo que nos proponemos vivir una vida mejor, más elevada y más noble. Pero recuerden que estas segundas oportunidades han hecho que hombres como Juan Marcos se eleven por encima de sus faltas y entonces puedan ser esa bendición que el Señor quiere. ¿Es fácil creer en dar segunda oportunidad? No,
pero estamos llamados a que esa segunda oportunidad sea que la necesite nuestro hijo, sea que la necesite nuestra esposa, sea que la necesite nuestro esposo, un compañero de trabajo, un hermano en sentido general, cualquiera. Nosotros debemos estar dispuestos a dar esa segunda oportunidad. Quiere decir entonces que ¿estuvo Pablo equivocado al rechazar a Juan Marcos? No necesariamente, pues cada quien tiene su forma, vamos a decir, y su manera de hacer ministerio. Y lo que implicaba para Pablo el tener a alguien como Juan Marcos, él entendía que podía de algún modo restarle a los que ellos estaban haciendo como ministerio. El mensajero. Según el libro de Marcos, capítulo 1, versículo del 1 al 18, ahí aparecen tres personajes: Jesucristo, el Padre, ¿no?, y Juan. Algo muy interesante que menciona estos primeros versículos de Juan el Bautista, de Jesús y del Padre, es que el mensajero tiene, como vamos a decir, como misión, decir no lo que a él le parece, no lo que a él le gustaría, sino que el mensajero está para decir lo que se le ha encomendado. Tristemente, muchas veces, como predicadores, como personas que a veces compartimos la palabra de Dios, no modificamos el mensaje por miedo a que se ofendan, por miedo a que inclusive se aparten de la iglesia, por temor a perder la reputación, por temor a perder muchas veces lo que humanamente hemos conseguido, porque no siempre el mensaje que damos va a agradar. De hecho, Juan, que fue el último profeta previo a Jesucristo, no era un hombre, vamos a decir, de palabras muy halagüeñas hacia quienes él se dirigía. De hecho, la mayoría de los profetas murieron perseguidos y por lo que ellos compartían, por lo que ellos decían. Es muy triste ver hoy que hay supuestos profetas que en vez de ser perseguidos por sus mensajes, son halagados, son de algún modo colocados en pedestales que, vaya, yo digo, caramba, qué diferente era con respecto a los profetas que mencionan las Escrituras, que por su mensaje eran hombres que no eran muy valorados en las sociedades en las cuales les tocó compartir el mensaje del cielo. Y este Juan fue al quien el Señor escogió para preparar el camino de nuestro Señor Jesús. Y de hecho, según el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 13, fue el escogido para bautizarlo. Fue el escogido para darle ejemplo, para que Jesús iniciase su ministerio de manera pública. Allí es donde se conoce que se abre públicamente nuestro Señor Jesucristo a toda la comunidad de ese tiempo. Y no solo a la comunidad, sino solo al universo. El universo desde ese momento iba a comenzar a conocer realmente cuál es el verdadero carácter de Dios. Cuál es la verdadera identidad del Padre. Cuál es la identidad del Hijo realmente, ¿no? Allí se iba a conocer quiénes son ellos, no por el nombre, no, sino por su carácter. Pues recuerden que al principio, cuando comenzamos este tema, decíamos que una de las características del cual el enemigo ha sembrado en la naturaleza humana es la duda. Y Cristo vino a mostrar quién era el Padre, porque había duda acerca de quién era el Padre, de su carácter y de la forma en que el cielo se maneja con sus criaturas. Había duda. Y esas dudas el cielo quiso despejarla
enviando a Jesús, encarnándose para mostrar y mostrarnos quién realmente es nuestro Señor. Para terminar, el Evangelio según Jesús. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios que quita el pecado, aunque las Escrituras dicen el Cordero, pero el poder que está en Jesús. Y según Romanos capítulo 1, versículo 16-17, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Así que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Pero para qué es este poder? ¿Para humillar? ¿Para enriquecerme? ¿Para colocarme por encima de los demás? No. El Evangelio, las buenas nuevas, las noticias, las buenas nuevas, que es lo que significa Evangelio, es el poder de Dios que capacita al hombre para que el hombre pueda vencer sus pecados, sobreponerse a sus debilidades, vivir una vida más noble, una vida con la identidad del cielo. Es el poder del Evangelio que está en nuestro Señor Jesucristo, el que nos capacita a nosotros para ser buenos esposos, buenos líderes, buenos siervos, para estar en santidad en nuestro corazón y para vivir la vida que el cielo quiere que vivamos aquí en la tierra. Que todo aquel que se rodee y codee con nosotros pueda decir: he estado con un hijo de Dios. Para eso es el poder del Evangelio, para sacarte del vicio, para sacarte de la incredulidad, para darte una vida nueva, para darte una mente nueva, un corazón nuevo, para que vivas feliz, para que vivas en paz, a pesar de las circunstancias más difíciles de la vida. Pues ese es el poder que el Señor nos está otorgando hoy a través de su Evangelio. Te hago la invitación para que aceptes a Jesucristo como tu Señor y ese poder del Evangelio viva y reine en ti desde ahora y para siempre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor sea tu retaguardia y también tu vanguardia.